Bueno, pues entonces ahora vamos a ver los multiplexores, ¿no? Que es otro bloquecito básico muy importante en los sistemas digitales, ¿no? Y entonces el multiplexor vimos un bloquecito, el más básico, la unidad más básica en, en las láminas pasadas. Y entonces notamos que es un sistemita cuya tabla de verdad tiene tiene tres entradas, perdón. Vamos a decir, tiene un selector, una entrada X1 y una entrada X0. Las tres son entradas. Y entonces tiene una salida Y. Y decimos la salida Y es cuando el selector vale 0. Aquí vamos a poner todas las combinaciones, ¿no? 0, 0, 0, todas las posibles combinaciones. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Y entonces dijimos, cuando el selector vale 0, la salida copia lo que hay en la entrada X0. Entonces en esos renglones donde el selector vale 0, copiamos lo que hay en la entrada X0. Y cuando el selector vale 1, la salida copia lo que hay en la entrada X1. 0, 0, 1, 1. Muy bien, entonces dijimos, le dimos un símbolo a ese sistema y dijimos, pues un multiplexor, entonces es una especie de switch y de hecho es un routing circuit, un circuito que enruta, un circuito de enrutado, que con el selector eliges, si el selector vale 0, Y recibe lo que hay en X0. Y si el selector vale 1, Y recibe lo que hay en X1. Y entonces aquí se suele poner así, 0 y 1. Para decir cuando el selector vale 0, pasa a X0. Y cuando el selector vale 1, pasa a X1. Y entonces se le da un simbolito y ya el circuito que compone a este sistema, las compuertas lógicas que componen a este sistema, pues ya las vimos en otra lámina. Entonces, pues ese es un sistema de routing, un switch que permite básicamente enrutar. A veces se le suele representar así, ¿no? Un switch que permite enrutar ya sea aquí, ya sea una línea o la otra línea. Dos opciones distintas. Aquí está el switch y ya el switch elige hacia acá o bien hacia acá y rota, ¿no? Hacia acá para poder pasar hacia Y, ya sea lo que esté en X0 o lo que esté en X1. Y entonces lo que controla este switch pues es ese. A veces así se le suele representar. Bueno, y entonces pues con base en este switch, así vamos a seguir la misma filosofía en el video anterior, que con un modulito básico podemos construir módulos más grandes. Bueno, entonces, con base en un multiplexor de 2 a 1, que es el que ya vimos, vamos a escribirlo aquí, así, ¿no? Con base en un multiplexor 2 a 1, podemos, este es el selector, esta es la entrada X0, la entrada X1, y cuando da 0 el selector pasamos hacia Y lo que hay en X0 y cuando el selector da 1 pasamos hacia Y lo que hay es en S1. Entonces con base en este modulito pequeño, en este modulito básico, a ver, ahí está. Con base en este modulito básico podemos construir un módulo más grande o módulos más grandes. Entonces usando pues la misma forma de pensar de antes, en los ejemplos de antes, que es que con base en bloques de construcción pequeños, construir bloques más grandes. Por ejemplo, si nosotros queremos elegir de cuatro posibilidades, de cuatro posibles entradas, podemos utilizar un conjunto de multiplexores así.
Vamos a ponerlos aquí. Entonces podemos poner otro multiplexor aquí. Voy a quitar lo de adentro para no, las notas de adentro para no hacer tan complicado el dibujo. Entonces podemos aquí poner X2 y X3 y aquí un selector, y entonces aquí podemos poner otro selector. Aquí otro multiplexor. Y entonces ahora fíjense, nosotros con este selector de aquí, con ese 1, y aquí vamos a ponerle ese 0. Con ese 1 vamos a elegir ya sea, bueno, voy a llenar aquí 0 y 1, y aquí también 0 y 1, y aquí Y. Entonces ahora podemos elegir con ese 1, aquí va a salir, cuando ese 1 valga 0, aquí va a salir X2, y aquí va a salir, aquí arriba va a salir X0. Y ya con ese 0 vamos a elegir cuál de los dos pasa, si X0 o X2. O aquí al cambiar ese 1 cuando vale 1, en la salida de este multiplexor de abajo va a salir X3 y en la de arriba va a salir X1. Y ya con ese 0 vamos a elegir quién sale, si es X1 o si es X3. Entonces de esa manera podemos enrutar cualquiera de estas 4 entradas hacia una salida. Entonces, siguiendo este procedimiento podemos crear un multiplexor grande, así, un multiplexor grande que tenga un selector que permita seleccionar varias posibles entradas, X0, X1 y así sucesivamente hasta Xn-1. Son n posibles entradas y entonces hacia Y va a enrutarse pues la entrada correspondiente, la 0, la 1, la 2, dependiendo de la combinación que se escriba aquí en S. ¿De acuerdo? Entonces esto es siguiendo este procedimiento de acomodar los multiplexores en forma de árbol. Así, ¿no? Esa es una opción. Y la otra opción es todas estas arquitecturas que puse aquí son para un único bit de entrada, cuando las entradas son de un bit. Pero ¿qué tal si queremos hacer ahora un multiplexor de varios bits? O queremos switchear o pasar de la entrada hacia la salida varias palabras de varios bits. Entonces pensemos en un multiplexor de... Voy a borrar este también. Pensemos en un multiplexor que va a enrutar 2 entradas hacia una salida, pero ahora de varios bits cada una. Entonces pues simplemente ponemos así. Así, aquí va a entrar el primer bit, vamos a decir la entrada, vamos a poner ahora otras letras para que no sea una notación tan difícil, ¿no? Entonces vamos a poner, aquí hay una entrada X, ¿no? X0, y aquí hay una entrada Y0, y aquí hay una salida Z0, ¿de acuerdo? Y aquí está el selector S. Y entonces aquí vamos a poner otro multiplexor. Aquí está el otro multiplexor. Y aquí están las entradas X1 y Y1. Y aquí sale la salida Z1. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a poner otro multiplexor aquí. Y entonces en este multiplexor están las entradas X2. Aquí está la entrada Y2. Y aquí sale Z2. Entonces con un mismo selector, si el selector vale 0, entonces van a pasar, aquí le ponemos 0,1, 0,1, 0,1. Si el selector vale 0, entonces hacia la salida va a enrutarse X0, X1 y X2. Y si el selector vale 1, entonces hacia la salida va a enrutarse Y0, Y1 y Y2. Entonces lo que estaríamos dibujando con esto pues es un multiplexor así, de 2 a 1, de 2 entradas hacia una salida, 0, 1, pero que es de 3 bits. Aquí está la entrada X, y aquí está la entrada Y, y aquí está la salida Z, y todas son de 3 bits. Este es de 3 bits y este es de 3 bits. Entonces cuando uno selecciona 0, aquí salen X0, X1 y X2. Y cuando uno selecciona aquí 1, entonces aquí en la salida salen Y0, Y1 y Y2. Entonces este es un multiplexor de varios bits. De 2 a 1, pero de varios bits, con entradas de varios bits.
Entonces, siguiendo los dos procedimientos, la forma de árbol que mencioné antes y esta forma paralela, eh, eh, se puede construir entonces un multiplexor general. Entonces vamos a generalizar la idea de cómo se construiría un multiplexor. Ya adelante en el curso vamos a ver que esto no se tiene que construir desde abajo, sino que estos son los fundamentos de cómo se construyen los elementos, pero ya nosotros vamos a utilizar un lenguaje de descripción de hardware. Entonces vamos a hacer una especie de programa. Realmente no es un programa, es una descripción. Y con nuestra descripción de hardware en el lenguaje correspondiente, ya vamos a ver los detalles adelante, van a quedar construidas estas cosas. Nada más ponemos una descripción y la máquina se encarga de sintetizarlo con el compilador correcto. Entonces, pues vemos el ejemplo general. El ejemplo general entonces sería un multiplexor, así. El caso general sería un multiplexor grandote. Y pensemos que los datos son las entradas X0, X1, X1 son posibles palabras de entrada, X2, así hasta la última, Xn-1. Son palabras, cada una es de B bits. Entonces le ponemos una diagonal ahí para indicar que son B bits. O sea, el ancho de ese bus es de B bits. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí un selector. Y el selector selecciona aquí va a poner una palabra binaria. Si esa palabra binaria es 000, entonces va a elegir la opción 0. Si esa palabra es 0001, entonces aquí va a elegir la opción 1. Y así, 1, 2, hasta la opción n-1. Y aquí va a salir entonces un bus de B bits. Este es Y va a recibir en estos B bits los B bits de la correspondiente palabra que se haya elegido. Entonces, ¿qué relación hay aquí en este ancho de bus del selector con respecto a la cantidad de posibles selecciones, de posibles entradas? Pues entonces, si son n posibles entradas, esto es redondeado hacia arriba de log 2 de n. ¿De acuerdo? Es el número de bits mínimo necesario para poder elegir cualquiera de estas entradas en binario simple. Entonces, por ejemplo, si tenemos 8 entradas, log 2 de 8 es 3. Entonces, con 3 bits podemos elegir cualquiera de 8 entradas. Y eso ya lo sabemos porque sabemos que con 3 bits podemos elegir 000, 001, 010. Podemos hacer 8 combinaciones diferentes. Entonces, esa podría ser una opción. 101, 110, 111. Así, entonces tendríamos 3 bits aquí, 8 entradas diferentes y cada una puede ser de 32 bits, por ejemplo. Entonces podemos elegir con 3 bits cualquiera de 8 buses, cada uno de 32 bits. O sea, por ejemplo, B sería 32 en ese caso. Entonces esto es una generalización. Un multiplexor entonces es un arreglo de multiplexorcitos como los que mencioné antes, que básicamente funciona como un switch que permite elegir con este selector cuál de estas entradas va a ocupar este bus. Y entonces pues ese es uno de los elementos más usuales, más comunes en un sistema de procesamiento de información, en un procesador. ¿Cuál bus, más bien, cuál bus de entrada va a ocupar el bus de salida en cierto tiempo, en determinado tiempo? El selector ese elige, permite elegir en determinado tiempo vamos a ocupar el bus por la entrada X2. Entonces este bus se va a ocupar por la entrada X2, las otras no van a pasar. Y así. Entonces ese es un elemento de routing muy importante. Se llama routing circuit o routing multiplexer o un sistema, un switch, un sistema para enrutar buses hacia una sola salida. Entonces pues tomando el ejemplito que puse ahorita con 8 bits podríamos decir, tenemos un multiplexor que tiene 8 entradas, así, ¿no? Aquí tiene 3 bits, entonces este tiene 3 bits, el selector tiene 3 bits, y aquí hay 8 posibles entradas, la X0, la X1, la X2, y así todas las demás, hasta la última, la X7.
y cada una de ellas es un bus gruesote, es un bus grande. Tiene 32 bits, imagínense. Entonces aquí está, es otro bus, es un bus grueso, tiene 32 bits. 32 bits. Y así aquí también, ¿no? Un bus grande, 32 bits. Y aquí también. Es un bus de 32 bits. Y entonces la salida es de 32 bits. Es un bus grande que va a recibir cualquiera de las informaciones que está en las entradas. Y el que va a permitir cuál entrada va a salir, pues es este selector. Entonces así se construyen en términos generales un multiplexor. Esa es entonces la relación que vimos hace ratito para generalizar a un multiplexor. Y ese es el elemento que nos faltaba. Ya más adelante, cuando entremos a sistemas secuenciales, vamos a mencionar un poco sobre el demultiplexor. Y ahí voy a ahondar más detallitos que no siempre se mencionan. Pero cuando entremos a la parte de circuitos con memoria. Mientras tanto, ahorita todo lo que hemos visto y lo que vamos a seguir viendo son circuitos combinacionales, sistemas combinacionales, cuyas características ya vimos en otro video. Bueno, entonces pues este es el elemento que nos faltaba. Terminamos entonces. Nos vemos en el siguiente video.